Hola, ¿qué tal? Qué gusto que podamos por este medio podernos comunicar y dejarles algo en sus corazones este día. Permítame en el nombre del Señor tratar de dejar una palabra que el Espíritu Santo pueda hablar a sus corazones y que de una u otra forma pues dé el fruto que tendría que dar. El día de hoy quisiera compartirle una palabra que está descrita en Hechos capítulo 16, pero quisiera agarrar como de base dos textos bíblicos que están en Hechos 16, 25 al 26. Dice así: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Por favor, que se le queden estas dos cosas. Ellos a medianoche se pusieron a orar, número uno, y número dos, a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, es decir, hubo un terremoto. Al instante se abrieron las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Estos pasajes que están en Hechos 16 son unos pasajes maravillosos que demuestran cuando nosotros como seres humanos oramos a Dios de una forma genuina y sincera. Y quisiera dividir estos pasajes bíblicos tan siquiera en 4 puntos. En el primero de ellos quisiera hacerles a ustedes un relato de cómo es que se dan estos acontecimientos. Tal vez quisiera tomar la forma de a la hora que se escribe un cuento, que es introducción, nudo y desenlace. Pero aquí en el primer punto quisiera relatarles cómo es que se dan estos hechos, cómo es que se dan estos acontecimientos y cómo ellos es que terminan en la cárcel, para ampliarles el panorama y hacerles claro el concepto que les quisiera dejar. En primer lugar, Pablo, Timoteo y Silas llegan a Felipe de Macedonia. Esto lo pueden ver en el verso 12 de Hechos 16. Llegan a Filipo de Macedonia. Número 2, ellos salieron fuera de las puertas a orar un día de reposo. Está en el verso 13. Y de aquí saldría un tema fascinante, porque dice que ellos salieron a las puertas a orar, no precisamente a las puertas de la casa donde estaban hospedados, sino de que pueda ser a las puertas de la ciudad. Recuérdese que las ciudades se dividían por ciertos muros y ciertas puertas en la época antigua. Y probablemente haya sido a las puertas de la ciudad con vista hacia Jerusalén para poder orar. Puede hacer eso. Y aquí saldría un tema fascinante que podríamos tomarle un tiempo para meditar en ello, pero no me voy a detener ahí. El número 3, acontecimientos previos a que ellos terminaran en la cárcel. Lidia, una mujer que vendía púrpura. Pero este era un material muy fino, que probablemente Lidia era una de las personas que más posicionada económica estaba en esa época. Y esta mujer, a la hora que Pablo, Silas llegan a las puertas a orar, encuentran ciertas personas y les empiezan a predicar el evangelio. Esta señora cree en el Señor y dice la escritura que casi los obliga a que se quedaran en su casa, probablemente por el deseo de escuchar más la palabra del Señor. En el verso 14 describe esto. Y muchas veces salían a su encuentro una mujer que era adivina. Y esta mujer que era adivina decía algo que estaba en lo correcto con respecto a Pablo y a Silas.
estos son siervos del Dios vivo y verdadero, decía la adivina. Y Pablo, ya enojado por tanta repetición de esta adivina, ora por esta mujer y se va fuera el espíritu de adivinación que tenía. Y los dueños de esta mujer, formulando una mentira, meten a la cárcel a Pablo y a Silas nada más. A Timoteo no sé por qué no lo metieron, pero meten solamente a Pablo y a Silas a la cárcel. Allí es donde se da este acontecimiento que acabamos de leer, donde dice que ellos, estando casi a medianoche, oraban y cantaban himnos al Señor. Dos cosas. Y aquí es donde me quiero detener un poquito, porque quisiera hablarles de estas dos cosas: orar y cantar. Son dos cosas que poderosamente podrían ocasionar un cambio en nuestras vidas, familia, sociedad e incluso país. ¿Y qué diríamos de todo el mundo? Y me quiero detener en la primera, que es oración. Oración. Pablo y Silas, dicen las escrituras allí en los pasajes que leímos, que oraban. Mire pues, hay una gran diferencia en la oración que se enfoca única y exclusivamente en pedir y pedir. Y cuando el objetivo central de la oración es hablar y demostrar nuestra dependencia del Dios vivo y verdadero, hay una diferencia abismal. Porque hemos entendido el concepto de la oración, que única y exclusivamente es pedir y pedir y pedir. Pero no, ese no es el enfoque central de la oración. El enfoque central de la oración es este: llevar nuestro enfoque a aquel que puede hacer, que puede obrar, pero no solamente pedir y pedir, sino es adorarle, agradarle, exaltarle. Y vamos a ver más adelante. Me llama la atención que Santiago capítulo 5 verso 13 dice así: ¿está alguno entre ustedes afligido? Dice Santiago, haga oración. Entonces, la oración viene de una angustia interna que se siente y se expresa a Dios. ¿Qué es lo que siento? Eso lo dice Santiago. Si alguno está afligido, haga oración. Y esto lo practica nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando está en el huerto de Getsemaní? En Lucas capítulo 22 verso 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay una teoría científica que cuando alguien está en un momento intenso, sumamente intenso, sus poros se abren y en vez de sudar normal, suda sangre. Esto pudo haber ocurrido con nuestro Señor Jesucristo. Pero esta es una oración salida de un momento de angustia, de aflicción ante ciertos factores externos o internos que estén agobiando al ser humano. Pero con respecto a la oración, también hay oraciones religiosas. Y esta está escrita en Lucas capítulo 20, versos 46 al 47. Porque Jesús dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar ropas largas, esos son filamentos, y aman las saturaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. El 47 dice: que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y dice Jesús: estos recibirán mayor condenación. Esta es una oración religiosa. Mire pues, que todos vean que lo estamos haciendo.
y no quisiera molestar a aquellos que ponen en su Facebook una grabación, estoy orando. Y mire, ¿qué le interesa a los demás si usted lo está haciendo o no lo está haciendo? Esas son cuestiones internas que van a reflejar en lo externo lo que se está haciendo. Pero la mayoría que hace eso es única y exclusivamente gente religiosa que lo único que quiere es que vean qué es lo que están haciendo. La otra es, y aquí sí tómele nota, y para aquellos que anotan, por favor, escriban estos pasajes, chequéenlos lentamente, si no, pare la grabación, pare el video y estudie esta situación. Porque Mateo capítulo 21, verso 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo. Tome nota aquí, porque dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta es una oración mezclada con fe. No con fe en lo que yo puedo hacer, no, con fe en lo que Él puede hacer. Y lo último con respecto a la oración, con respecto a pasajes bíblicos, porque quiero darle otra explicación, es orar con acción de gracia. Y esto es poderoso, sumamente poderoso, porque Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración, velen en ella con acción de gracias. Y Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Entonces va mezclada la oración y acción de gracias. La acción de gracias podría ser alabanza, porque ya se pidió, ya se oró, ya se suplicó y aquí viene, agradezco, porque por fe creo que voy a recibir lo que estoy pidiendo a Dios. ¿Ve lo poderoso en este asunto? Si practicamos nosotros este tipo de oración, no es pide y ni solamente estar arrodillado todo el día, no se trata de eso, es decir, yo pido, yo suplico, yo oro y vivo una vida agradecida porque sé que tarde o temprano Dios va a hacer lo que estoy pidiendo, lo que estoy suplicando. Esta es la conclusión de la oración, confiar en que Dios hará, sin demandar nada, puesto que Dios es el Dios vivo y verdadero y nosotros su creación. Y por eso es que me hierve la sangre cuando escucho a predicadores reclamándole a Dios en que el reino está establecido. Mire, realmente nosotros somos eso, su creación. ¿Cómo le vamos a venir a demandar a Dios que haga o deje de hacer? No, la oración es un reflejo de nuestra confianza en Dios, que Él hará, que Él se glorificará, punto y aparte. Quisiera explicarle un par de palabras en hebreo y griego con respecto a la oración que me llamaron mucho la atención. Y la primera de ellas es tefilá, con tilde en la A, tefilá. Esta palabra en hebreo la explican algunos rabinos de esta forma. Y es poderoso porque esta palabra se dedica a juzgar. Pero note acá que no es juzgar exteriormente, sino que es juzgar interiormente. Hacer una introspección hacia nosotros. Así lo explican esta palabra de oración. Ver hacia adentro. Y así es una oración muy buena, porque Jesús mismo dijo, deja de ver la paja que está en tu hermano
y ve la viga que tú tienes, es decir, ver hacia adentro, nosotros primeramente. Dejemos de andar viendo lo externo, los demás, qué hacen los demás, es nosotros y Dios. La otra palabra es verajot o veraca. Y esta palabra, hablando de la oración, se refiere a orar de rodillas. Aunque su significado es bendición, su raíz se está refiriendo a oración, pero postrado. De eso habla, de rendición, rendirnos a Él. Y Jesús, por lo menos podríamos dividir 4 cosas en las que Él oró. Número 1, en momentos críticos. Número 2, en su ministerio. Número 2, por o en milagros. Y número 4, por otros. Hay algunas otras más, pero podría dividírselas en estas 4 cosas, y oró aproximadamente en 17 ocasiones en los evangelios. No son las únicas, no hagamos una regla de lo que no hay regla. Lo siguiente es en las cartas apostólicas, hablando desde Romanos hasta la última carta, que sería Judas. Hay por lo menos 7 palabras en griego que hacen referencia a la oración. Por ejemplo, está doxazo, epainos, eucaristeo y otras más. Puede escribir y yo se las mando con todo gusto, y con alguna referencia bíblica. Y no me quiero detener más, porque me pareció sumamente interesante otra palabra griega con respecto a la oración, que es proseuche. Algunos eso de che, prosouche, algunos lo ponen con J al final, otros con X. No peleemos en la gramática porque no soy el idóneo para discutir este asunto. Pero sí, el significado es sumamente poderoso de esta palabra proseuche. Esta está dividida, esta palabra está compuesta de 2 palabras. La primera es pros y la segunda es euche. La primera pros, así, pros, literalmente, P-R-O-S, pros, 4 letras. Y lo maravilloso que quiere decir esta primer composición de la palabra proseuche es cara a cara. Le doy un pasaje bíblico, San Juan capítulo 1, verso 1. A mí me emociona sumamente esta situación porque cambia dramáticamente el concepto de la oración y le da un descanso y una paz a uno. Porque algunos predicadores dicen, si usted no ora 1 hora, si usted no ora 2 horas, 3, 4 horas, ustedes son sumamente impíos. Pero, mis queridos hermanos, esto cambia el concepto de la oración y lo hace a uno sumamente feliz. La palabra pros lo que significa es cara a cara. Y San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Escuche esta preposición, pues. El verbo, en el principio era el verbo era con Dios. Este con es una preposición que hace una ligadura entre 2 conceptos. Y esta palabra con, ahí es pros. Lo que la escritura está diciendo, en el principio era el verbo, y si lo pusiéramos en griego podría decir, y el verbo estaba cara a cara con Dios. Esto cambia el concepto sumamente drástico, porque Jesús estaba en el principio con Dios y estaban cara a cara. Este cara a cara es un concepto de intimidad, de relación, de comunión. No es encarar a alguien en cuestión de pelea, no, es cara a cara, de relación, de comunión. Esto es maravilloso. Y la otra composición
que es euché, lo que significa es un deseo, un anhelo o bien un voto. Esto hace referencia al antiguo tiempo donde la gente hacía un voto a Dios, una promesa a Dios. Y euché habla de ese deseo intrínseco que hay en el ser humano, de ese anhelo, y lo refleja o lo transmite en esa intimidad. Y así quisiera hablarles tantas cosas de esta situación, pero vamos a ver si Dios nos permite más adelante. Por el momento quiero cortar este punto aquí de la oración, dejando en claro, mi querido hermano, la oración es una cercanía con Dios cara a cara. ¿Quién hacía eso? Abraham. Y Dios mismo lo llama amigo, porque tienen una relación cercana. Pero ¿de dónde sale esto? De Pablo y Silas orando a medianoche. Pero es una oración, mis queridos hermanos, acompañada de fe. Y que eso provoca gratitud, sabiendo que Dios obrará. Lo tercero en que me quisiera quedar un poquito de tiempo es en cantar himnos o alabar a Dios. Aunque muchos pueden y pretenden prototipar lo de cantar a Dios, esto es totalmente imposible de hacer por cuestiones de tiempo, gustos y costumbres. Porque a uno les gusta la salsa, otro el merengue, otro el jazz, me fascina el jazz, etcétera. Entonces, prototipar la cuestión de la alabanza está un poquito difícil. Pero lo que sí hace referencia la escritura en Hechos 16 es que ellos estaban cantando. Y de aquí refiero nuevamente a Santiago capítulo 5 verso 13, porque dice: si está alguno alegre, cante alabanzas. Entonces, la alabanza viene de un corazón contento que anteriormente ha orado a Dios agradeciendo de que Él obrará, y sale un canto a Dios genuino, no de un corazón amargado. ¿Usted cree que un corazón amargado, afligido, enlutado puede cantar? No, lo que tiene que hacer ahí no es cantar, es orar, agradecer a Dios y entonar un canto a Dios de que Él obrará. Y de ahí surge, número uno, un canto espontáneo. Eso lo pueden ver en varios pasajes bíblicos. Número dos, hay momentos en que es difícil alabar. Por ejemplo, Salmos, capítulo 137, verso 1 en adelante. Léalo usted tranquilamente en su casa. Pero ahí hace referencia a cuando Israel estaba cautivo en Babilonia junto a los ríos y de hecho hay una canción en inglés, Los ríos de Babilonia, pero hace referencia a estos pasajes bíblicos porque la gente les decían: tomen las arpas, cántennos. Y decían ellos: ¿cómo vamos a cantar nosotros? Estamos cautivos. Número 3. Lugar donde cantar. En esto no hay límite, mi querido hermano, porque el salmista dice en Salmos capítulo 149 verso 5: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Yo he tenido testimonios de gente, hermano, que aún muriéndose en sus camas no dejan de alabar al Señor. Esto es glorioso. Número siguiente, cantar con entendimiento, porque Corintios dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, dice él, pero cantaré también con el entendimiento. Es cantar conscientes de qué es lo que estamos nosotros hablando. No dejarnos llevar solo por la música, sino por qué es lo que se está cantando. Y lo último, mi querido hermano, con respecto a la alabanza,
de pasajes bíblicos, Hebreos 13:15. Eso que salga como un fruto de labios que confiesan su nombre. En las escrituras encontramos la alabanza en diferentes partes de ella, con referencias griegas o hebreas, y hacen referencia a alabar, alabanza, cantar, y hay por lo menos 7 palabras griegas que hacen referencia a ella. Por ejemplo, está halal o halal. La otra es yadash. La otra es toda. No es toda de todo. No. Tiene una diéresis en la O. Toda. La otra es shabach. La otra es Barak, que es el nombre de uno de los cantantes cristianos, muy bueno, de hecho. La otra es Zamar. La otra es Tehillah. Y todas estas palabras tienen referencias bíblicas que son sumamente maravillosas. Pero mis queridos hermanos, donde es la oración y la alabanza, rompe muros. Y quisiera ir concluyendo por cuestiones de tiempo con esto, y es los resultados que provoca el orar y alabar a Dios. Número 1, y eso lo pueden encontrar en Hechos 16, 25, 26, 30 y 31 de Hechos 16. Número 1, los presos oían. Número 2, ocurrió un terremoto. Número 3, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron. Y número 4, provoca salvación a nuestro alrededor. Y esto es poderoso, mis queridos hermanos, porque puertas de oportunidades cerradas con la oración, el agradecimiento, la alabanza a Dios se pueden abrir. Cadenas de ataduras se pueden caer literalmente, provocados por la oración y la alabanza a Dios. Probablemente no estemos en una cárcel física, pero podría asegurar que todos hemos estado en situaciones que parecieran una guerra. Pero hay una diferencia abismal entre los que conocemos a Dios y los que no le conocen. La oración y alabanza a Dios es un claro reflejo de nuestra confianza en el Dios vivo y verdadero, y trae a mi corazón un recuerdo de lo que dijo Job: he aquí, aunque él me mate, en él esperaré. Job capítulo 13, verso 15. Pase lo que pase, y el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir se convierte en una ganancia. Es decir, sea lo que sea, pase lo que pase, confiamos en Él. Pero esto se logra, mis queridos hermanos, a través de la oración y el amor a Dios. Y que quede claro el concepto: si usted está triste, difícilmente va a poder alabar. Oremos, agradezcamos por lo que Él hará y luego le alabamos a Él, y cosas maravillosas pueden suceder. Dejo esto en sus corazones. ¿Y cómo podrá suceder si usted no le abre su corazón al Señor? Abre su corazón al Señor esta hora y permítale que Él sea el Señor de su vida. Ahí en su lugar hay muchos que se alejaron del Señor. Usted ya sabe orar. Vaya y dígale al Señor: aquí está mi corazón. Sé nuevamente el Señor de mi vida y el Salvador. Y luego, dejo esto en sus corazones, que el Espíritu Santo pueda hablar. Cualquier cosa, platiquemos. Y yo aseguro que el Señor obrará maravillosamente.